Me llamo Luis y tengo 36 años de edad. Desde hace tiempo me pongo por las noches en una esquina de San Buenaventura, allá por Ixtapaluca. Mi negocio es sencillo, pero bien trabajado. Trabajo hasta tarde. Casi siempre cierro a las 2:30 de la mañana, a veces a las 3, si hay buena venta. Nunca me había pasado nada raro, ni ruidos, ni apariciones, ni cosas que uno ve en internet. Pero si no me hubiera pasado, no estuviera aquí contándolo. Era un martes. Casi no hubo clientela. Ya estaba por cerrar cuando se acercó un señor. Tenía la ropa sucia, se notaba que vivía en la calle. Él me dijo: «Hermano, ¿me regalas un taco? Tengo un buen de hambre». No lo dudé. La comida no se le niega a nadie. Le preparé una orden completa. Le pasé el plato y se sentó en la banqueta cerquita del local. Comenzamos a platicar. Yo sentado a un lado de donde caliento la carne. Me dijo que antes trabajaba en construcción, que la vida lo había tumbado por una tragedia, no me contó cuál. Pero mientras hablábamos, empezó a comportarse raro. De pronto se quedaba callado y después, como si se olvidara de mí, comenzaba a discutir con alguien. Volteaba al aire y decía cosas como: «Ya cállate, déjame en paz, estoy comiendo». Yo pensé que tenía esquizofrenia o algo así que no juzgué. Solo traté de ser paciente. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Su ropa se levantaba sola. Era como si algo lo jalara del hombro o del cuello de la playera. Y no era él. Sus manos estaban ocupadas comiendo. Le pregunté asustado: «¿Estás bien? ¿Quieres que llame a alguien?». Y él muy tranquilo me contestó: «No tengas miedo. Este demonio no te va a hacer nada, nada más me sigue a mí». Mientras hablábamos, el plato que dejó en el piso también se movió solo. Él no lo tocó, se arrastró como 10 centímetros. El hombre solo se rió triste. «Ya ves, no me deja ni disfrutar la comida». Y mientras trataba de comer el último taco, le jalaron el cabello. Yo lo vi, su cabeza se movió hacia atrás. Luego sus manos temblaban solas, como si le costara llevárselo a la boca. Yo no aguanté más. Le dije que se lo llevara, que comiera tranquilo en otro lado, casi corriéndolo. Él me dio las gracias, pero se fue molesto. No conmigo, con aquella cosa. «Siempre es lo mismo, nunca me dejas». Escuché cómo gritó. Lo perdí de vista caminando por las calles oscuras. Desde esa noche lo he visto pasar varias veces. Ya no pienso que está loco. Ahora creo que algo lo acompaña. Algo que no se ve, pero se siente. Un ente, un demonio, no sé. Pero algo está pegado a él. A veces me pregunto si lo persiguen por lo que hizo, o simplemente porque se alimentan del miedo, del dolor. Soy cliente frecuente de una taquería que está cerca de mi casa. Voy seguido porque me gusta mucho cómo preparan la comida ahí. El dueño siempre está acompañado de varios ayudantes y normalmente se retiran ya muy tarde, casi siempre después de las 2 o 3 de la mañana, porque el lugar está sobre una avenida transitada. Una noche de Halloween fui a cenar con mi familia ahí, como a eso de las 12. Estaba todo tranquilo, pero por la fecha se me ocurrió preguntarle al dueño algo que ya tenía tiempo queriendo saber. «Oiga, ¿y no le ha pasado nada raro aquí? Nada paranormal?» Él se nos quedó mirando. Sonrió leve, como si le diera pena contarnos algo. Y me dijo que sí, que varias veces lo han espantado. Nosotros pensamos que nos estaba bromeando, pero nos empezó a contar lo que vivieron. Lo primero que nos dijo fue algo que ocurrió en su primer punto de venta. Esa vez estaban en una zona pasada de las 12, ya muy solitaria, no muy lejos de ahí. Esa ocasión ya era más de la 1 de la madrugada. Habían terminado de vender y estaban guardando todo en la camioneta. Pero esa noche comenzaron a oír risas. Muchas risas, eran de hombre, de mujeres. El problema era que no venía de ningún lado en específico. Pensaron que era de algún vecino que tenía fiesta.
Pero entonces, una de las ayudantes, muy asustada, señaló hacia los árboles enormes que estaban a unos metros, al lado de ellos. Gritó desesperada que qué era eso. Todos voltearon hacia arriba, y en los árboles, en uno, hasta la copa había una figura, encapuchada. Abajo de ella había otra, y abajo de aquella cosa otra más. 3 figuras en total, sentadas en las ramas débiles de aquel árbol. Cuando las vieron empezaron a reírse aquellas cosas más fuerte. Dice que los 4 se metieron corriendo a la camioneta y no salieron hasta que aquellas cosas desaparecieron. Lo segundo que me contó pasó como 2 años después, en Puebla, en una zona donde se ve clarito el volcán Popocatépetl. Él dice que esa noche había clientes cenando y que de la nada comenzaron a escuchar un zumbido. Era un sonido muy leve, como cuando algo eléctrico pasa cerca. Todos comenzaron a mirar hacia atrás, hacia el volcán, y lo que vieron fue impactante. Varias bolas de fuego comenzaron a bajar del cielo, una tras otra, y se metían al cráter del volcán. Nadie decía nada, solo miraban. Algunas personas se acercaron a comentarles que eso era normal allá, que en esa zona seguido se veían luces extrañas entrando y saliendo del volcán. Las personas le dijeron que eran ovnis, o quizá brujas que entraban ahí. Pero lo peor, según él, fue lo que vivieron en un local que rentaron tan solo un mes. Ese local estaba sobre una avenida principal, rodeado de varios negocios. A la izquierda tenían un Oxxo pegado, y a la derecha una farmacia. Era un punto muy bueno para vender, porque siempre había gente. Eran como las 12 de la noche. En ese momento no tenían gente y ahí fue cuando escucharon algo. La risa de un niño. Una risa que se fue acercando, hasta que el niño entró corriendo al local. Era un niño de unos 5 años riéndose a carcajadas, que se fue directo al baño. Era como si alguien estuviera jugando a corretearlo. Él pensó que se le había escapado a sus papás, así que le pidió a uno de sus ayudantes que fuera por él para sacarlo y cuidarlo. Pero cuando el mesero fue para allá, se volteó pálido, sin decir nada. ¿Y el niño?, le preguntó. Pero el mesero le dijo, el niño ya no está. Fueron todos a revisar el baño y efectivamente no había nadie. No había forma de que se hubiera salido por otro lado, no habían ventanas, no habían salidas traseras. Nada. Aquel niño simplemente había desaparecido. Cuando escuchamos estas historias que nos contó el dueño, se nos erizó la piel. Nosotros no habíamos tenido ninguna experiencia paranormal, pero nos gusta escucharlas. Y te juro que estas historias que nos contó han sido de las más impactantes que he escuchado en mi vida. Soy oficial de la Policía Municipal en el Estado de México. Por seguridad no daré mi nombre ni la zona exacta, pero sí puedo decir que esto pasó hace unos meses, en una madrugada cualquiera, de esas en las que todo parece tranquilo hasta que ya no. Mi pareja y yo estábamos terminando nuestro rondín en la zona. Eran como la 1:40 de la mañana, y siempre que podíamos antes de irnos a otro lugar, pasábamos a cenar, en un puestecito que se ponía casi al borde de una carretera, justo donde empieza la zona de bodegas. El señor que los vendía era buena onda. Él ya nos conocía de hace tiempo. Era de esos que te dan hasta pilón sin cobrar. Sabíamos que cerraba a las 3 de la mañana, así que todavía alcanzábamos algo. Esa noche al llegar vimos que tenía compañía. Detrás del taquero, en una mesita pequeña de metal, estaba sentado un señor viejito, algo regordete, con barba blanca y larga, completamente calvo, vestido con una camisa de cuadros. Estaba ahí, como esperando que le sirvieran algo, o quizá era su ayudante. Lo saludé por cortesía. Buenas noches, jefe.
Pero el taquero me volvió a responder y aquel señor no respondió, ni levantó la mirada. Solo se quedó ahí con los brazos cruzados sobre el pecho. Pedimos de volada. Mi compañera y yo subimos a la patrulla para dar el último rondín mientras los preparaban. Una vuelta por la zona y las bodegas. A las 2:15 estábamos de regreso. Nos estacionamos frente al puesto para comer ahí. Me bajé, le di las gracias al taquero y me quedé platicando un poco. Mientras masticaba le dije, ¿qué? Llamando a dormir al nuevo ayudante. Ya se ve cansadón el viejito. El señor se me quedó viendo. ¿Qué ayudante? El señor que estaba sentado ahí atrás, donde está la mesa de metal, le dije, señalando el rincón. El taquero bajó la vista, se quedó en silencio por unos segundos y luego algo confundido me dijo, yo no tengo ayudantes. Hoy estuve solo, como siempre. Pensé que tal vez había sido un cliente, así que insistí. Ah, entonces era un cliente, qué grosero, ni me saludó. Fue entonces cuando el taquero me dijo que no lo estuviera asustando, pues él había estado solo cuando llegamos. Le insistimos que ahí estaba detrás de él un hombre, ya grande, regordete, de barba canosa, calvo. Él sacó su celular, pero ya lo vi temblando. Me mostró una foto del señor. Era el mismo que había visto minutos antes. Le dije que sí, que era ese señor al que vimos. Con la voz temblorosa me dijo, es mi papá, pero él falleció hace 4 días. Siempre se sentaba ahí, en esa misma mesa cada que venía. Nos quedamos en silencio, mi pareja y yo, al igual que el taquero. Nosotros dos estábamos esperando a que nos dijera que era una broma, pero se puso a llorar. Le pedí disculpas y le dije que no estuviera triste, que su papá estaba aún con él. Se lo dije como para apapacharlo, pero aún no me creía que habíamos visto a un fantasma. Mi nombre es Miriam y tengo 25 años. Y por varios años me dediqué a vender tacos de canasta por las mañanas y tardes. Comenzaba en la mañana en el mercado. Terminaba como a las 11 de la mañana. Después en las tardes salía de mi casa a las 5 y me iba a recorrer varios lugares. Regresaba a mi casa en la bicicleta con lo poco que me quedaba. Esa noche eran como las 10 para las 10. Ya estaba oscuro, obviamente, aunque las lámparas de las calles aún funcionaban. Iba sola en mi bicicleta, pedaleando. Estaba pasando por una calle amplia pero vacía, bien iluminada. Y fue entonces que escuché pasos rápidos, como si alguien viniera corriendo detrás de mí, pisadas fuertes en la tierra. Mi primer instinto fue, sin voltear, moverme a un lado por si alguien quería pasar. Pensé que era algún chavo con prisa o alguien trotando. Pero nadie me rebasó. Aquellos pasos seguían, siempre a la misma distancia detrás de mí. Me puse nerviosa. No quería voltear por los baches, pero era imposible ignorarlo. Así que me giré rápido. Pero la calle estaba vacía. La calle estaba completamente vacía, ni un alma, pero los pasos seguían ahí atrás de mí. Pisadas claras, corriendo. No era imaginaciones, lo juro. Fue en ese momento, mientras intentaba no entrar en pánico, que escuché algo más. Un perro grande se levantó de golpe de donde estaba acostado y comenzó a ladrar como loco. Pensé que me iba a querer morder, pero me pasó. Me ignoró totalmente. No me comenzó a ladrar a mí. Ladraba con furia hacia la nada, hacia justo el espacio detrás de mí, donde yo estaba escuchando los pasos correr. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como agua helada. No me detuve, pedaleé con todas mis fuerzas. No miré hacia atrás, pero aquel perro seguía ladrando a aquellos pasos invisibles. No quise saber si algo me seguía. Solo recuerdo que el perro ladraba sin parar mientras yo me alejaba. Aquel perrito me protegió aquella noche de esa cosa invisible.
Esa noche pensé en muchas cosas. ¿Y si era un alma en pena? ¿Y qué tal y me quería llevar? O cosas así. Desde entonces estoy muy agradecida. Cada vez que paso por esa calle le dejo comida a ese perrito. A veces se acerca, a veces solo me mira. Pero yo sé que él vio lo que yo no vi esa noche. Jamás pensé que algún día mi historia fuera a tener un espacio en tu canal, Santiago. Y eso que te escucho desde que empezaste. Qué bueno que también los que trabajamos en las calles, en los puestos, en los locales, tengamos la oportunidad de compartir estas cosas que nos pasan. Y esto me pasó a plena luz del día, un viernes, como a las 9:30 de la mañana. Yo tengo un local pequeño de tacos de guisado afuera de mi casa. Y como muchos sabrán, las cazuelas las tengo afuera sobre la banqueta, para servir más rápido a los clientes y llevárselos a la mesa. Esa mañana estaba acomodando los guisados cuando vi que se acercaba un señor viejito, muy viejito de verdad. Caminaba despacito, encorvado. Se paró frente a mí y me dijo con una voz suave: ¿me puede servir? Le sonreí y le dije claro que sí, que se pasara. Le ayudé a bajar el pequeño escalón de la entrada, porque no lo quería ver tropezarse. Incluso lo tomé del brazo y lo llevé hasta una mesa dentro del local. Espérame tantito, le dije. Le voy a preparar. Me salí a la banqueta, serví su orden como siempre, y cuando volteé para llevárselos, ya no estaba. El señor había desaparecido así de un segundo para otro. Miré a la calle pensando que tal vez se había salido sin decir nada. Pero no, solo estaban los vecinos. Me metí al baño del local, que es el único lugar donde alguien podría esconderse, pero tampoco estaba. Entonces me empezó a dar una sensación fea, como de vacío. Me metí incluso a mi casa pensando que quizá por error se había confundido de puerta. Pero no, no había nadie, ni rastro de aquel señor. Hasta la fecha no sé qué era, no sé quién era, pero lo vi, lo toqué, le ayudé a sentarse, le hablé, y desapareció. Cada vez que recuerdo ese momento se me eriza la piel, porque yo no creo que estuviera viva esa persona. Era un fantasma. Gracias, Santiago, por darnos este espacio. A veces pensamos que lo raro solo pasa en la noche, en la carretera o en los cementerios, pero también pasa a plena luz del día. Mi nombre es Javier y tengo 34 años de edad. Y este testimonio que voy a compartirles ocurrió hace 3 años, en el 2022, cuando recién me mudé a San Martín, Cuautlalpan. Yo puse un pequeño local de tacos justo en una zona muy concurrida, cerca de una avenida por donde pasa mucha gente, combis, patrullas, de todo. Pero justo pasando esa avenida del otro lado, hay una barranca pequeña, algo profunda pero llena de maleza espesa, arbustos y árboles. Desde que llegué, varios vecinos me dijeron: no se vaya a quedar tan noche, joven. Ahí en la barranca se aparecen duendes. Yo me reía. Pensaba, ¿duendes? Eso es para cuentos, no para alguien que trabaja 12 horas parado. Pero a los pocos días empezaron a pasar cosas raras. Todas las noches antes de irme limpiaba todo. Dejaba cada cosa en su lugar. El salero, las cucharas, los servilleteros, las botellas, todo. Soy muy ordenado porque así me enseñó mi jefe de antes. Pero al día siguiente, al llegar, encontraba todo movido. El salero aparecía lejos, los servilleteros tirados, las cucharas fuera del recipiente. Cosas pequeñas, como si las hubieran aventado o jugado con ellas. Pensé tontamente que era el viento o algún gato, pero no había forma de que se metiera. Eso me pasó por 6 noches seguidas. Encontraba todo tirado. Los vecinos me decían que eran los duendes, que eran muy traviesos. Yo no creía, hasta que me quedé a dormir ahí una noche. Cerré como a la 1:30 de la mañana,
Recogí todo, me acomodé en el piso y entre que el cansancio y la lluvia leve que caía, me dormí como a las 2:30. Desperté hasta las 7:30 de la mañana. Pero otra vez, todo estaba tirado. No me había dado cuenta, ni siquiera escuché nada ni las cucharas azotarse contra el piso. Y eso que yo no era de sueño pesado. Me puse a recoger todo, algo molesto, pero había algo más. Había estado chispeando la noche anterior. Y justo en el piso habían varias manchas de lodo, de pies pequeños, humanos, pero diminutos. Ahí fue cuando me quedé callado. Ya no supe si seguir riéndome o hacerle caso a los vecinos. Esa noche decidí quedarme más tarde con el local abierto. Era sábado y había buen flujo de gente. Mis últimos clientes se fueron como a las 2:20, 2:30 de la mañana. Empecé a guardar las cosas con calma, sin mucho ruido. Y entonces lo vi. Mientras barría frente al local, volteé hacia la barranca. Y les juro que vi cómo varias figuras pequeñitas caminaban en la maleza. Personitas diminutas, no eran niños, parecían ancianos. Ellos no hacían ruido. Tenían formas humanas, unos iban bajando entre la maleza, otros simplemente se desvanecían entre los arbustos. Me quedé congelado. No me asustaron, pero sí me dejaron pensando. Desde esa noche creo, y ahora todos los días les dejo semillas de girasol cerca del local, como muchos vecinos me recomendaron. Algunas veces amanecen intactas, otras desaparecen, pero desde que empecé a hacerlo, mis cosas ya no amanecen tiradas.